Eluagen, como bueno, eluagen. Quisieron que se acostumbraran a escuchar la lluvia cuando golpeteaba contra el cemento. Los castigaron con la oscuridad de sus sótanos y sus luces mortecinas. Primero el ejército los hizo prisioneros y después la ciencia de los vencedores. Ni con su muerte llegó la libertad. En lugar de viajar hacia la Lue Mapu, su encierro continuó allá en las vitrinas del Museo de la Plata para que se regocijaran los desalmados. Ahora, aquí homenajean sus accionares macabros, sus profanaciones de entierros, inmensas mentiras, torturas incomprensibles, humillaciones sin nombre. En el tiempo de nuestros Futraqueché, la Magún no rebotaba sobre la Mapu de Tafá, la besaba al humedecerla. El Curruf bruñía el cuerpo de Inacayal cuando él y los Kona cabalgaban libres detrás de los Choique y los guanacos. La Ñahue de Foyel era bella en la Willimapu, Khmer Rawyen a orillas del Pichileufu, vitalidad mapuche en el fum interminable de sus mayores. Tanenahuen Naifin somó mapuche en una cuna, abrigo en su sonrisa y mirada honda. Mal paga la generosidad del lonco que albergó a tantos huinca en sus tolderías. No es por el humo de las fogatas que se humedecen los ojos de Foyel. Imposible tanta ingratitud. Ni la niñez mapuche pudo conmover la inhumanidad de los que se decían civilizados. Ni su nombre tuvo importancia para los captores de la vida, menos sus mejillas límpidas, sus ojitos de juego al borde de la cordillera, trunca la timidez de los primeros años. Francisco Moreno, su memoria asquea, inverosímiles sus reminiscencias, maloliente su herencia. Tafá, Inacayal, Margarita Foyel, Tanenahuen, Foyel Payacamino, Inacayal, Niñahue. Su memoria nos arde y no permite desmayos, nos pide verdad y justicia. Recuerdo que se agiganta con cada toque de cultrún y con cada fafam. Noviembre no es noviembre. Los parques no son parques. Son los Lafken, los Wincul, los Lemú y los Leufú, donde amaron, rieron, jugaron y se abrigaron nuestros mayores. No son nacionales, marcas estatales sobre el territorio mapuche y Gnunacuna. Noviembre no es noviembre. Son centenares, son miles de puyú los que todavía no encuentran sosiego. Su inquietud, nuestro nervio. Su desdicha, nuestro fuego. El silencio de sus rostros, nuestro tayil. Eluagen, eluagen, eluagen.